por Rivadavia, acompañándote hasta las 9 de la mañana. En estos momentos recibimos a una coequiper, que para nosotros es un placer, que forme parte de este programa. Ella es psicóloga, es Karina Agüero. ¿Cómo te va, Cari? Sí, pero buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, ante todo, bueno, lamentamos lo que aconteció la semana pasada, ¿sí? Mucho. Gracias. Te mandamos Todos un lo beso lamentamos muy, acá muy también, grande. chicos. Bien, en esta oportunidad el tema que nos convoca tiene que ver con la soledad, tanto de los padres como las madres, por un lado, y las consecuencias del tema del home office, que genera otro tipo de soledades, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Que creo que es un fenómeno para el que no estábamos preparados, ¿no? Todos pensábamos, o por lo menos los papás que la pandemia nos traslada al home office, pensábamos que estaba buenísimo esto de ahorrarnos el tiempo que antes perdíamos trasladándonos desde nuestras casas a nuestras oficinas y consultorios. Para mí fue un placer dejar de correr con los horarios de la niñera para poder ir y volver del consultorio, y de repente nos encontramos con que en esto de estar todo el día en casa, los roles que vivimos en la vida se nos superponen. El profesional con la maternidad, con la paternidad se nos superponían. Sí, sí. Entonces entramos en un estado de una soledad muy particular, porque no hay un momento del día en donde uno desconecte de ser mamá o de ser papá para poder conectar con otra cosa y descansar o reponernos. De por sí ya criar es un rol que genera mucho cansancio y genera mucha sensación de soledad. Seguro, pero hoy hace un tiempo, lo que tenemos que destacar, y lamentablemente por una cuestión que tiene que ver con la situación económica que se está viviendo en la República Argentina, y en algunos casos por el deseo de la mujer de trabajar, que en ese caso no habría ningún inconveniente, hoy por hoy trabajan tanto papá como mamá, y bueno, los chiquitos en algún punto quedan en la crianza, o por lo menos en el resguardo de alguna señora, ¿no es cierto? Puede ser familiar o no, pero bueno, eso es todo un tema también, ¿no es cierto? O en la doble escolaridad, Silvio, ¿no? Porque hay chicos que entran a las 7:45 y salen a las 6:30 de la tarde del colegio, ¿no? Entonces, son chicos que tienen pocas chances de compartir en sus casas con sus padres, y los padres pocas chances también de poder disfrutar de nuestras maternidades y paternidades. Inclusive lo que vos decías, ¿no? De que ahora las mujeres que queremos salir a trabajar tenemos como una saturación distinta. Algo que está empezando a aparecer mucho en el consultorio son papás que empiezan a sentir lo mismo. Porque el que nosotras salgamos a trabajar, que trae otro tipo de economía a la casa, empieza a permitirles a los varones el deseo de querer pasar más tiempo ellos en casa también. Antes el varón tenía naturalizado que pasaba mucho tiempo afuera y poco tiempo con los chicos. Y ahora empiezan a sentir esta incomprensión de, para nosotros no hay tanto espacio para la paternidad, o estamos limitados a que el fin de semana somos los que los llevamos a hacer deporte. Exacto. ¿No? Sí, el papá también lo siente. Yo estaba casado en su momento, y yo trabajando la extrañaba a mi hija. Sí. Además tenía que ir de gira cuando era visitador médico, y bueno, uno extraña y mucho. Me imagino, pero ahora está permitido que lo digan. Porque en aquel momento eso era lo que te correspondía hacer. Eras papá, eras jefe de familia, esto es lo que te tocaba. Hoy ya no es tan así. En algún punto el home office también habilita decir, bueno, ahora yo puedo ser papá, puedo ser mamá, pero también puedo estar trabajando. Lo que no anticipábamos era que nos íbamos a encontrar con este cansancio que genera, que claro, uno no corta con la paternidad en todo el día. Sos papá 24/7, sos mamá 24/7. Y eso deja poco margen para otras cosas. Doc, ¿y para qué queda poco margen de las pocas horas que tienen los padres dejar un tiempo de ser padres y sobre todo, bueno, priorizar el hecho de que también ellos son personas, fueron novios y después fueron padres? ¿De qué manera se puede distribuir mejor el tiempo? Lo ideal es que tanto papá como mamá, en algún momento del día o de la semana,
tengan un espacio que sea absolutamente personal y privado, en donde y que sea por turnos en la medida de lo posible, ¿no? Está bueno en el caso de que haya parejas, que haya espacio para la pareja, tipo nos vamos al cine juntos, nos vamos a cenar, nos vamos a tomar algo, pero que también haya un espacio personal para cada uno, para juntarse con amigas, con amigos, el asado de fin de semana, la juntada al póker, a jugar algún deporte, que tenga que ver, no nos olvidemos que criar, maternar, paternar, es todo el tiempo estar dando una parte de mí a una otra persona. Claro. Es todo el tiempo estar pensando qué necesita para ver qué le doy, a qué hora quiere comer para ver qué cosas tengo que comprar, para ver a qué hora tengo que cocinar para que tenga la comida en tiempo y en forma. Entonces necesitamos espacios que a nosotros nos permitan poder volver a recuperar la energía que depositamos en el criar. Uh-huh. Para eso nos juntamos con amigos, nos vamos de casa, ponemos distancia, cosas que nos regeneren, que nos recuperen, que nos vuelvan a conectar con el varón, con la mujer que somos, con el profesional, con todas esas otras cosas en la vida que a nosotros nos hacen sentir que somos mamás, somos papás, pero también somos un montón de otras cosas que nos llenan. Claro. Cari, ¿y cuánto tiene que ver de esta molestia que se ve trasladada a la terapia, de esta incomodidad con la crianza? ¿Cuánto tiene que ver con pensar mucho la crianza? Digo, ¿no? Me parece que también en otra época era prácticamente una cuestión de supervivencia, era la forma de vivir, era tener hijos, con una cuestión religiosa, la forma de cumplir, era la forma de las mujeres de poderse ir de casa, de papá y mamá, ¿no? Claro, exactamente. Hoy creo que ha cambiado, hay otro nivel de información, otro nivel de proceso, la gente va a terapia de por sí. ¿Cuánto tiene que ver eso en esta situación para con la crianza? Un montón, porque la realidad es que si bien hoy la maternidad y la paternidad es algo que se puede elegir con otra libertad, no dejamos de ser los padres personas que estamos puestos bajo el microscopio social. Todo el tiempo nos están viendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Si pusimos el límite, si no lo pusimos, ¿cómo lo pusimos? ¿Qué papá o qué mamá hoy no tiene para contar al menos una experiencia de algún berrinche que el hijo hizo en la calle y tuviste 20 personas mirándote con esa mirada de te voy a denunciar con la CENAF y te van a sacar el pibe? Claro. Y nos sentimos presionados todo el tiempo, entonces no te queda otra que todo el tiempo estar pensando cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, no solamente para no quemarle la cabeza a tu hijo, sino además para que nadie te amenace. Claro. Ahora, ¿es habitual en tu espacio que los papás, tanto mamá como papá, aborden este tipo de temáticas? Sí, ojo, te quiero aclarar esto, Silvio. Yo trabajar maternidades es una de mis especialidades, entonces es habitual que pase. Lo que a mí me viene sorprendiendo es que empieza a pasar mucho en los papás, que son los que antes no venían con esto. Directamente por ahí no les era una preocupación y hoy ya lo es y además quieren trabajarlo. Y además empiezan a tener deseo de otro tipo de paternidades. Esto que decía Silvio recién, él extrañaba a su hija pero sabía que se tenía que ir porque era lo que le tocaba. Hoy los padres pueden elegir el home office también y de repente decir, che, yo no estoy obligado a irme, me puedo quedar. Y genera como una ambivalencia. Entonces, hoy empieza a pasar que criar, sobre todo en esta época que estamos bajo los postulados de la crianza amorosa, la crianza respetuosa, que tiene algunos conceptos bastante tóxicos, es uno de los factores de estrés más grandes que estamos teniendo los papás y las mamás para poder acompañar a nuestros hijos. Claro, sin duda. De hecho, les quiero contar un concepto que encontré investigando para la charla de hoy, que me encantó, que se llama saturación por contacto físico. La mierda. Yo no sabía ni que existía. No sé si alguna vez les pasó, cuando están, o los que no tienen hijos les debe pasar también con otras situaciones o con los hijos de sus amigos, esta cosa de sentir que hay un momento en donde de tanto que te tocaron, de tanto que te pidieron upa, de tanto que te abrazaron, que te agarraron la cara para que los mires, empiezan a sentir esta sensación de no quiero que nadie más me toque. Claro, sí. Espacio personal, quiero que se alejen. Es una sensación que empezamos a sentir últimamente mucho. Tiene mucho que ver con el home office, tiene mucho que ver con que ahora pasamos muchas más horas que antes con nuestros hijos y que genera esta cosa de sentir que hay un momento en donde nuestros cuerpos están como tan secuestrados por la crianza, por la presencia de los hijos,
que necesitamos distancias personales, necesitamos un poco de soledad para poder recuperarnos y sentir que nuestros cuerpos nos vuelven a pertenecer, que dejan de estar tan toqueteados, tan puestos al servicio de la UPA, de las lágrimas, del abrazo, del mimo, que sigue siendo hermoso, pero que también cansa. Sí, claro, sí, por supuesto. Y hasta es lógico también, Cari. Y sí. Escúchame, yo he tenido épocas, no sé si a vos te ha pasado, Silvia, pero yo he tenido épocas de estar cocinando a UPA, preparando un mate a UPA, tratando de teclear en la computadora con una criatura UPA. Llega un momento en el que uno siente esta necesidad de espacio. Claro, sí, de desapego, ¿no es cierto? De desapego, exactamente, tal cual, ¿no? Como de un poco de libertad, de sentir que me puedo mover sin tener todo el tiempo a alguien agarrado de mi pierna, teniendo que pensar que cómo me voy a mover para no estamparlo contra una puerta sin darme cuenta. Claro, y también mucho de esto tiene que ver con, me animo a decirlo yo, no creo que sea una verdad, pero que se están teniendo hijos, la gente está siendo padre o madre de más grandes, ¿no? Entonces atraviesan por lo menos una década viviendo solos, una década donde incluso ni siquiera conviven con una pareja, sino tienen 5 o 6 años de vivir solos y de golpe 3 años de convivencia y un pibe. Y entonces decís, acá hay un montón de cosas que en 3 años, algunos dirán perdí, otros dirán modifiqué. Bueno, yo te lo respondo desde mi experiencia personal. Yo soy una de esas mamás que vos decís. Yo decidí hacer todo lo que tuviera ganas en la vida y que cuando sintiese que llegaba el momento de ya está, ya hice lo que quería, vamos por lo otro, que es la maternidad, recién ahí decidí tener a mi hijo y yo tenía 38 años cuando lo tuve. Una de las cosas que más me costó fue eso, salir de esa libertad horaria, de esa libertad corporal, de esa libertad de hago lo que quiero cuando quiero para poder acomodarme a la existencia de mi hijo y poderlo priorizar. Claro. Es como, es la muerte al ego y la verdad es que cuesta muchísimo más de lo que uno piensa. Y lo que más cuesta, ¿sabes qué es, Agus? ¿Qué? La falta de libertad que tenemos las mamás para poderlo decir sin que se nos juzgue. Claro, porque te dicen que sos una mala madre, porque no querés a tu ¿Para hijo. qué quisiste tener el pibe? Vos elegiste esto, ahora bancatela. No, seguro. Es durísimo que te lo digan, porque no quiere decir que yo a mi hijo no lo quiera, pero también es real que me cansa criar. ¿Qué tiene de malo decirlo? Claro. Al contrario. No, por supuesto. Bueno, obviamente es todo un tema. Sí. El que trajiste a colación, donde, bueno, aquí me parece que se ponen en juego dos opuestos. Por un lado, el extrañar, y por otro lado, si querés, el hartazgo al exceso de contacto físico, ¿no es cierto? Total. Si lo pensamos que al margen de ser paradójico, es algo medio como que pareciera ser hasta loco, ¿no? Claro. Es loco sentir estas dos cosas. Bueno, pero esta es la ambivalencia de la crianza, ¿no? El sentir que los amamos con la misma intensidad con la que a veces nos cansan y los queremos un poco lejos. Y qué necesario, por ende, que se hace en esto la tribu, ¿no? Tener ese grupo de papás y de mamás que acompañan en el proceso de criar y a los que uno de repente puede decir, alguien que me dé una mano, vengan a buscar a mi hijo, llévense un rato a jugar a otra casa, porque yo necesito espacio. Seguro. Pero bueno, que está buenísimo tenerlo también. Seguro. Cari, te agradecemos mucho, ¿sí? Tu participación aquí. Es un placer enorme para nosotros tener el privilegio de que nos acompañes miércoles tras miércoles. Te mandamos un beso gigante. Un abrazo enorme. Que tengan una hermosa semana, chicos.